¿Quieres saber cómo tocar la fibra con tus textos? ¿Te gustaría conocer herramientas para gestionar tu emprendimiento? Comienza Toca la Fibra, el canal de YouTube de Gloria Marsé, sobre copywriting ético, emprendimiento consciente y lo que fluya. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Hoy en Toca la Fibra vamos a hablar de miedos e inseguridades al emprender, especialmente si lo hacemos fuera de nuestro país de origen. Y para ello contamos con Marina González Viver. Ella es psicóloga y está especializada en duelo migratorio. Marina nos va a compartir unas pautas para emprender de forma consciente y feliz. Hola Marina, bienvenida. Gracias por estar aquí. Hola Gloria, encantada de estar aquí. Charlar contigo siempre es un placer. Qué bien, ¿cómo estás? Pues muy bien, fresquita de las vacaciones que acabo de volver, o sea que muy bien, ahora ya con energía y para seguir. Qué bien. Pues si te parece, me gustaría que habláramos de esos miedos, ¿no? Y esas inseguridades que nos suelen aparecer cuando emprendemos, bien como copies o en general, ¿no? No solo como copies. Tú además que trabajas en Alemania, supongo que te habrás encontrado con pacientes que están en esa situación, ¿no? De un nuevo país, voy a emprender, voy a empezar de cero. A veces escuchamos como que el miedo más común es el síndrome del impostor. No sé si es así, si hay otros que son más frecuentes. Sí, el síndrome del impostor aparece muchas veces, es un poco esa sensación de que estoy engañando, ¿no? De que en realidad yo estoy haciendo algo, normalmente a nivel laboral, pero que en realidad yo no soy buena, que en realidad soy un fracaso y que todavía no me han descubierto. Es que es una fantasía bastante fuerte el pensar que en realidad me han contratado o en realidad estoy haciendo algo, pero todavía no se han dado cuenta de que en realidad no valgo para esto. Entonces la gente vive con un temor ahí increíble, muchísima presión y lo pasan realmente mal, sí. Entonces sí, en personas que emigran, pues sí, es bastante frecuente, o sea, pero esto se da un poco en la población general, no diría que es específico tampoco de migrantes, ni mucho menos. Ujú. Pero bueno, cuando emigras y dejas atrás todo, pues es verdad que eso se puede añadir un poco, ¿no? Pues porque estás en un país nuevo, en que te tienes que posicionar, digamos, muchas veces empezar de cero y ahí yo creo que a lo mejor es un poquito más probable que aparezcan, ¿no? Esas inseguridades o ese diálogo interno de que nos machaque, básicamente, que es una voz muy poco amable la que tenemos ahí muchas veces. ¿Y cómo podemos trabajarla? ¿Cómo podemos callar esa voz tan poco amigable? Es un proceso, o sea, todo lo que sea trabajar un diálogo interno, lo que sean pensamientos, ¿no? Y cosas que nos hagan sufrir, pues es verdad que no se suele trabajar de un día para otro, eso requiere de algo de tiempo, sobre todo pues investigar un poco pues, de dónde viene todo esto, o sea, qué sentido tiene, porque muchas veces esos pensamientos en realidad tienen una función de que nos quieren proteger, ¿no? Nos quieren proteger pues eso de que pasemos un mal rato, en realidad quieren pues que no hagamos el ridículo y que a lo mejor nos preparemos, que investiguemos, que nos informemos, pero la cuestión es que una vez que ya sobrepasan un poco esa función y se vuelven muy exagerados, muy frecuentes y muy intensos, ahí pierden un poco su funcionalidad. Y entonces de lo que se trata es primero detectar esos pensamientos y darnos cuenta de que es una forma de pensar, pero igual que podría haber otra. Es decir, que son palabras, son frases que nos vamos repitiendo, pero que podemos contraargumentar o podemos decidir, por ejemplo, no hacerles tanto caso. Decir, vale, está ahí la voz que me dice que en realidad igual pasado mañana me echan porque se dan cuenta de que soy una persona totalmente incapaz, pero darnos cuenta de decir, vale, eso es un pensamiento que está ahí, pero que no me lo tengo que creer. Ya. Y yo creo que ese es un papel importante. Muchas veces damos por hecho que lo que pensamos es verdad y es la realidad y no, en terapia de lo que se trabaja es sobre todo eso, ¿no? Son los pensamientos, los vamos creando, se van automatizando muchas veces, pero se puede aprender a manejar. Y también imagino que también, bueno, también se puede aprender a manejar, pero también suele costarnos el hablar en público, ¿no? Muchas veces que no hacemos stories, no hacemos directos porque no nos Mm. atrevemos a hablar en público. No sé si es por el miedo al que dirán, porque nos comparamos, porque no nos aceptamos en el fondo. Am, Imagino que también es encontrar al principio la causa, ¿no? Pero ¿cómo podemos trabajar y que digamos, no quiero que esto me frene, porque además como marca personal muchas veces tengo que exponerme, ¿no? Sí, sí, algo hemos aprendido en redes, yo creo que es
mostrar la cara, que hay que exponerse y mucha gente, bueno, yo todavía no me expongo mucho, yo sí puedo evitarlo, de hecho en las stories a mí no se me ve mucho, a lo mejor subo una foto, pero yo sé que es algo todavía que tengo pendiente y en el fondo, o sea, yo sé que la gente dice, ay, a ver si hay algún truquito, algo que se me haga más fácil y en realidad no, es practicar, es exponerse, pasarlo mal al principio, pues porque son situaciones que en realidad en nuestro día a día no lo solemos hacer, ¿no? Normalmente no tenemos que hablar delante de Ya. gente, pero al final no hay otra que decir, pues lo voy practicando y me voy exponiendo. ¿Por qué? Pues porque hay una curva de ansiedad ahí que, claro, al principio lo voy a pasar tremendamente mal y puede que se produzcan bloqueos, puede que de repente se me olviden las cosas, que yo misma me esté diciendo, madre mía, ¿qué estás diciendo? Pero a la fuerza de ir repitiendo, esa ansiedad ya de por sí va a ir bajando. De hecho, es uno de los aprendizajes que se hace una vez que se repiten Ujú. este tipo de exposiciones y la persona va a ir notando que a lo mejor las primeras 10 veces está súper nerviosa y odia hacer todo esto, pero a partir de la vez 11, 12, 13 ya se va a notar un poquito más tranquila. ¿Por qué? Porque se ha habituado, que es lo que llamamos nosotros, ¿no? Se ha acostumbrado un poquito, la intensidad de la ansiedad no va a ser tan alta y sobre todo va a aprender que, oye, que soy capaz. Es que es muy potente luego lo que nos decimos a raíz de habernos atrevido a hacer cosas que nos dan miedo. Y a partir de ahí es cuando ya sí, ya voy arrancando. Incluso puede que te guste. O sea, algo que al principio odiabas, luego hay gente que cuenta, ¿no? Pues luego al final me encantaba, ¿eh? Como pez en el agua, ¿no? O sea, que es posible. O sea, que a ti también te cuesta el A aparecer. mí sí, 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 a mí no, no me gusta. Y de hecho, fíjate, yo trabajé en varias clínicas ahora 10 años y desde el primer día, bueno, desde el segundo que yo empecé un lunes y el martes ya me dijeron, aquí tienes tu grupo de terapia. Y yo no había hecho grupo en la vida. Entonces, también es una especie de hablar en público y yo las primeras veces es que me quería esconder debajo de la alfombra, yo decía, ¿yo aquí qué hago? Pero como no me quedaba otra, y los martes y los jueves yo tenía que ir a mi Ya. grupo, pues yo fui notando con el paso del tiempo que ya me iba haciendo a ello y es que al final es que lo terminé disfrutando. O sea, yo entraba ahí como si fuera mi casa y hola, buenas. O sea, que lo contracondicioné totalmente, o sea, lo pasé mal y no fue Sí. divertido. Es que todo lo Claro, que nos da miedo no es divertido enfrentarse. no, y que Mm. es lo que dices, en ese momento no te queda otra porque no eres tu jefe y te dicen que tienes que hacerlo y tienes que hacerlo, con Sí, miedo o sin miedo tienes que hacerlo, no queda otra. Pero sí. aquí con eso de que somos, ¿no? Nuestras propias jefas, como que bueno, da igual, ¿no? Como que no notas esa presión de sí o sí tienes que hacerlo y ese miedo al final va haciendo que te excuses en él, ¿no? Y en eso de que da igual, ya lo haré, no pasa nada, hago otras cosas. Totalmente, es que ahí eso en realidad es un poco el riesgo, porque claro, tú puedes ir decidiendo, ¿lo hago o no? ¿Lo pospongo? Venga, no, mañana. O no, ahora no es buen horario para Mm, Instagram, que yo sé que mi horario es más tarde, pues ¿para qué lo voy a hacer? ¿No? O sea, es verdad que ahí tenemos una trampa, ¿no? Con eso de ser autónomas para lo bueno y para lo malo, de hecho. Sí. o sea que tú recomiendas pues empezar y lo que decimos, ¿no? Y poco a poco esa curva de la ansiedad ya va Se va a descendiendo. ir reduciendo. Si es que al final aprendemos todo así, al principio no se nos da bien y podemos pensar que esto nunca va a ser así. Entonces, claro, también aprender un poco a decir, oye, me estoy aprendiendo, la siguiente vez seguro que este error, por ejemplo, yo que me he cometido ahora, no lo voy a cometer. Ya. Y aprender a ver que, oye, que aún así seguramente no va a ser tan catastrófico como lo pensamos muchas veces, que muchas veces lo hacemos mejor de lo que pensamos, pero tenemos ahí nuestro crítico interior que está machacando y diciendo, que va, que va. Que decíamos, ¿no? Esa voz interior que siempre es la que nos está machacando y constantemente. Muchísimo, muchísimo. Y yo creo que tú también, ¿no? Te has ido exponiendo cada vez más, ¿no? Yo te Yo veo también, cada a mí vez también me más. costaba. Yo mira que hace muchos años yo trabajaba en televisión Mm, y lo que decimos, ¿no? Tenía que hacerlo y lo hacía e incluso a veces lo acababa disfrutando. Pero hace tanto tiempo ya que en mi mente, pues bueno, la vida pasando, otras circunstancias y es verdad que cuando ahora emprendí no me veía capaz de hacerlo. mm, Y lo fui posponiendo y dije, bueno, da igual, puedo hacer otras muchas cosas, pues escribo artículos, pero en el fondo sabía que era bueno para mi marca personal, ¿no? Y que mm. yo misma se lo digo, ¿no? A los clientes, jolín, la gente ha de conocerte para generar confianza, te van a poder Sí. contratar más, pues tengo que aplicarlo también, ¿no? Lo que estoy predicando, por así decirlo.
Y sí, fue gradual y me costó ponerme y al final fue trabajarme. Si no me hubiera trabajado conmigo misma y ver en mi caso de Sí. dónde venía esa confrontación, ¿no? Y es decir, no quiero, me cuesta trabajar todas esas inseguridades, esa falta de autoestima. Mm. Al rascar había mucho más ahí que, ¿no? Que solo un miedo, había mucho más detrás y al trabajarlo pues en terapia fue lo que me hizo poco a poco lanzarme y mira, Mm. aquí estamos. Y es eso, que no solo aprendes a exponerte a hablar en público, sino que ya se ha generado una creencia probablemente que te va a ayudar en otros ámbitos. Oye, pues si he sido capaz de hacer esto que me daba miedo, ¿por qué no voy a conseguir lo siguiente? O sea, eso es Ya, lo mágico un poco de todo esto, ¿no? Que aunque trabajes una cosa muy, muy concreta, pero luego lo puedes aplicar en otras áreas y oye, a partir de ahí la rueda va al revés, ¿no? Girando, pero en dirección positiva, ¿no? De cada vez atreverme a hacer más cosas, verme más ya, capaz, verme más poderosa. Así es que potente, sí. sí. También quería que habláramos, Marina, de, aparte de estos miedos, también tenemos que lidiar cuando emprendemos con esa incertidumbre Mm, económica, ¿no? mm, No sabemos cuánto vamos a cobrar en muchos casos, ¿eh? Depende de cómo tengas montado el negocio, pero normalmente cuando empiezas no sabes cuántos clientes vas a tener al mes siguiente. Puede darse el caso de que llegue un mes y no tengas nada, ningún mm, ingreso. mm. ¿Cómo lidiamos con esa incertidumbre económica? O sea, la incertidumbre en general no nos gusta, es algo que de hecho intentamos evitar. Sí, nos gusta tener la sensación de todo controlado, seguridad, anticiparse Mm, lo que va a pasar, sé lo que no. A ver, y cuando estamos contratados, pues tenemos, o sea, otras seguridades a lo mejor no, pero pensamos, bueno, pues al final de mes va a haber X cantidad en nuestra cuenta, ¿no? Y de todas maneras yo creo que eso es un poco una trampa, ¿no? Que nos da una falsa seguridad, eso de estar contratado, porque ya, fíjate, en épocas de ahora de crisis, pues cuánta gente que estaba contratada al final también ha perdido el trabajo, ¿no? Entonces, creo que hay que revisar un poquito esos prejuicios, ¿no? En cuanto a, yo creo que muchas veces se piensa emprender es un riesgo y estar contratado es mucho más seguro. Y ya, yo creo que no es 100% así. Es decir, si mi jefe decide un día que cierra el chiringuito o que hay insolvencia o lo que sea, pues por mucho que yo estuviera contratada y en nómina, también me puedo quedar fuera, mm, ¿no? Entonces, sí, yo diría, pues, o sea, investigar un poquito, pues, por qué creo que va a haber tanta incertidumbre, o sea, por qué creo que esto va a ir arriba y abajo, que puede que se dé, ¿no? Pero ya, ver un poco si tiene que ver con esa idea de es que estoy haciendo algo muy peligroso, que solo lo hacen los locos o los que están muy, muy seguros de sí mismos, o que a lo mejor tienen, yo qué sé, ahí ahorrado un colchón y se lo pueden permitir, ¿no? ya, O sea, revisar otra vez un poco por qué creo que va a ser tan arriesgado, si a lo mejor puede salir. Es decir, muchas veces pensamos solo en vamos a fracasar, esto no va a salir y al final me voy a endeudar, pero oye, no pensamos muchas veces en y si va saliendo, ¿no? Entonces creo que nos quedamos solo filtrando en una parte y luego, una vez que nos hemos lanzado, yo creo que tampoco sirve darle vueltas y vueltas, entonces yo diría pues intentar parar, bloquear ese pensamiento y decir, no me sirve de nada estar pensando ahora que a lo mejor a final de mes no ha entrado nadie. Si estoy a día 1 o a día 2 ya, no me sirve. Pues intento parar, ¿no? De hecho, hay una técnica que es parado de pensamiento y es decir, stop o para e intentar pensar en otra cosa con distracción o con, pues voy a hacer otro tipo de tarea ahora mismo porque esto me está agobiando o lo que sea, ¿no? Es decir, si veo que ese pensamiento no tiene utilidad más que ponerme nervioso, porque no voy a hacer algo diferente probablemente. O sea, si yo tengo mi plan para el mes, pues voy a actuar igual. Pues ese pensamiento en sí no añade valor más que generar estrés. Pues ahí intentar decir, bueno, pues paro y me dedico a otra cosa, me distraigo o incluso salgo y me doy una vuelta y observo un poco a mi alrededor para que haya otra vez un contenido nuevo que me distraiga, ¿no? De esos miedos. es para intentar parar ese pensamiento, ¿no? Lo que podemos intentar hacer. Sí, o sea, intentar investigar eso. Primero, ¿esto tiene sentido? Yo sé lo que va a pasar este mes, porque es que a lo mejor mañana me llaman 3 Ya, clientes. mm, Entonces, y lo he pasado fatal para nada. Y si luego efectivamente a final de mes no ha entrado nada, pues ahí intentar analizar qué ha pasado y también entender que, bueno, pues no siempre va a ser así, sobre todo al principio.
que no me van a llamar todos los clientes que están esperando a que yo ponga un post en Instagram, pues a lo mejor necesitan un poquito más de tiempo o ellos necesitan un poco más de tiempo. O sea, sabiendo que en principio, si estoy haciendo un poco las cosas y voy dedicándole tiempo, lo mismo, ¿por qué no va a salir? Ya. Si le ha salido a tanta gente, ¿no? Y luego también, siguiendo con las frustraciones, tenemos esa que puede aparecer cuando vemos que los resultados tardan en llegar, más de lo que nos habían contado, más de lo que esperábamos. ¿Cómo podemos mantener la motivación, pues, para seguir sembrando, ¿no? Para más adelante poder realmente recoger. Hombre, a todos nos encantaría decir, tengo mi web, tengo aquí mi teléfono, aquí mi email, por favor, contratadme, ¿no? Y que esté la bandeja de entrada llenísima. Oye, pues fantástico, y alguna persona a lo mejor tiene suerte y le funciona. Pero todos sabemos bueno, es que hay muchísima competencia, sobre todo. Hay que entender eso también, que estamos en un momento, de hecho, con la pandemia, creo que, o sea, no recuerdo los números, pero creo que dijeron que crecieron los perfiles de Instagram exponencialmente. Es decir, que ahora no hay 3 personas haciendo lo mismo que tú, sino que hay 10.000. Ya. ¿No? Entonces, creo que de por sí hay que tener un poco en cuenta el contexto y decir, bueno, es que esto es difícil. Mucha gente está yendo ahora en esta dirección de emprender y más en redes, ¿no? Y en negocios online. Entonces, un poco la paciencia, ¿no? Y ver que, bueno, que no todo va a ser inmediato, pero que eso no significa que no está sirviendo. O sea, muchas veces estamos ya acostumbrados, yo qué sé, pues con el smartphone puedo llamar directamente y la otra persona me coge el teléfono. Puedo pedir algo online y al día siguiente, como tarde, lo tengo. Y como se retrase, ya me estoy enfadando, ¿no? Esa inmediatez, yo creo que en este tipo de proyectos no funciona. Pero fíjate, es un poco como el cuento de los 3 cerditos, ¿no? Que si yo hago una casa de paja, Ujú. pues la puedo hacer muy rápido y viene el lobo y la va a soplar y en 2 soplidos se me ha caído todo el chiringuito. Pero luego estaba el cerdito que hacía la casa de ladrillo y ese tardó un poco más, pero luego vino el lobo y a lo mejor un momento de crisis, ¿no? O lo que sea, o una fase de menos clientes, pero pudo ir aguantando. ¿Por qué? Porque asentó bien las bases, porque se lo estuvo currando, aunque a lo mejor no tenía tan rápido esos resultados, ¿no? O sea, un poco esa metáfora de, pues despacito, pero haciendo las cosas bien, ¿no? Pues probablemente me esté haciendo un favor, aunque no sea lo más inmediato, aunque no directamente lo vea en la cuenta, Ya. viendo lógicamente los límites, ¿no? Tengo que haber estudiado, pues oye, cuántos meses puedo dedicarme a esto sin que entre mucho, ¿no? Lógicamente, o sea, manteniendo un poco esa perspectiva de realismo. Igual también el recordar, ¿no? El para qué emprendemos, ¿no? Para conservar esa motivación, ¿no? ¿Cuál es Sí. el motivo real por el que queremos emprender? Efectivamente, porque si solo me estoy repitiendo pues lo mal que me va y lo costoso que es y cuánto tiempo estoy perdiendo, entre comillas, ¿no? Que no lo veo como inversión, sino que lo veo como un coste, pues claro, es que según esos pensamientos, ese diálogo, lo mejor sería parar. Porque claro, si todo no está saliendo y me está costando tanto y estoy sufriendo tanto, pues jolín, pues revierte la decisión, ¿no? Pero si me acuerdo lo que dices, yo lo estoy haciendo pues porque quería cambiar o porque no quiero depender ya de otros o porque creo que en algún momento esto puede funcionar, ¿no? Y yo voy a estar más satisfecho y además a lo mejor puedo ganar más dinero. Pues recordar eso. Lo que pasa es que eso va a ser un objetivo que se va a lograr más a largo plazo probablemente y la frustración viene ya. Ese es el problema. La frustración la tenemos asegurada casi desde el principio y el éxito tarda un poquito más. Y ese orden es que no nos gusta nada. A veces cuando emprendemos a lo mejor tenemos expectativas igual demasiado altas, ¿no? Poco Sí. realistas. Pensamos que vamos a ser, ¿no? Pues lo típico, la jefa de tu vida porque ya no tienes jefe, vas a Ujú. poder trabajar menos, vas a poder conciliar. Y cuando vemos que no es así, ¿no? Sobre todo pues, al principio, ¿no? Hasta que tengas asentado tu negocio y puedas poder Sí. delegar o otras cosas que te puedan permitir todo eso, pero al principio no es así. Claro, pues lo que decimos, ¿no? Esa frustración de esto no es lo que me han contado, esto no es lo que quería, claro, aparece, ¿no? Es una idea muy romantizada, yo creo, ¿no? O sea, lo que decíamos antes, o es Mm, para locos esto de emprender, o al contrario, es que voy a ser eso, la reina o la jefa de mi vida y ya nunca más voy a tener horarios. Pues no, señor, o sea, es que vas a tener pues,
un poco a lo mejor más desestructurados incluso, Mm, pero vas a tener que dedicarle tiempo. O sea, ojalá, bueno, ojalá no sé, pero el negocio no se monta así porque sí, solo. Es decir, va a haber trabajo que hacer y sobre todo al principio, pues, hombre, no sé tu caso, pero vamos, yo soy secretaria, psicóloga, la parte muchísimas económica gracias. la llevo yo, o sea, Mm, yo es que llevo de todo. mm, Y yo he aprendido un montón de cosas también y estoy súper contenta, ¿eh? Porque he aprendido todo eso, pero es verdad que yo creo que a veces trabajo más horas que lo que haría en otro puesto de trabajo que llega tu hora y te vas a casa. mm. Entonces sí, un poco de nuevo esas expectativas de lo que nos han contado y a veces nos fijamos en los muy, muy grandes, ¿no? Quiero decir, Ya. claro, vemos a gente pues, que ya con millones de ingresos y no sé qué, y claro que nos inspira para decir, ay, pues ojalá pudiera ser yo también algún día, pero bueno, que no hace falta llegar a lo mejor a esas cantidades ni nada, sino que algo más pequeñito también va a ser suficiente. Lo importante es ver lo que decías, ¿no? O sea, importante, ¿para qué lo estoy haciendo? Y luego comprobar tú la realidad y decir, bueno, pues de lo que me contaban y a lo que yo estoy viendo, cuánto concuerda. Y muchas veces, pues oye, nos llevamos un susto y decimos, esto es otro cuento. Total. Y es que, bueno, a ese miedo, ¿no? Que comentábamos antes, esa frustración, también está el sentimiento de culpa, sobre todo Mm, pues, cuando eres madre, porque en muchas ocasiones emprendes para conciliar, o uno de los motivos es poder conciliar, trabajar desde sí, casa, pero te das cuenta de que al final, cuando estás con tus hijos, tampoco estás al 100% porque sigues pensando en ese correo que tienes que enviar o ese presupuesto que te van a aceptar, y cuando estás trabajando puede ser que estén malitos o el cole esté cerrado y los que están en casa pues interrumpiéndote, ¿no? sí, La concentración. sí. Am, ¿Cómo lo hacemos en ese caso? ¿Algún consejo para las mamás emprendedoras? Las Esa mamás culpa. emprendedoras de por sí, me quito el sombrero porque, oye, es muy complicado. O sea, tener a los críos por allí que necesitan su atención, por supuesto, son niños, ¿no? Y si está la mamá en casa, sobre todo, o sea, esto ocurre más, sobre todo si se trabaja en casa. Porque una persona que se va a su puesto de trabajo, pues al final va a desatender durante algunas horas a sus hijos, pero de alguna manera está como más establecido, yo creo, ¿no? O se acepta más. Y sin embargo, si estás en casa, que probablemente vas a estar más tiempo con ellos y aún así tienes la sensación de estoy haciendo menos. Entonces creo que ahí está otra vez esa trampa, ¿no? De al ser tu propia jefa, que tú misma dices, venga, va, pero quiero jugar un poquito con ellos, ¿no? Pero lo que dices, pero mientras estoy jugando con ellos estoy pensando en el email. Y cuando estoy trabajando estoy pensando que estoy desatendiendo a mis hijos y eso no Al tiene final ningún es como que no sentido. llegas a todo, ¿no? Esa sensación de no llego a todo, haga lo que haga, no es Sí, suficiente y la es, culpa, ¿no? eso es lo que más se oye. No hago suficiente o yo no soy suficiente o soy una mala madre, ¿no? Porque priorizo otras cosas a veces. Y lo mismo, hay cuestionar muchísimo. ¿Por qué? Porque si tú has decidido que quieres emprender, o sea, eso tiene algún significado para ti como madre. Por tanto, es porque te va a aportar algo a ti como, ya no solo como madre, sino que es que eres mujer, eres pareja a lo mejor eres emprendedora y eres, pues sí, una persona a la que le gusta luego salir a pasear o hacer sus actividades de deporte, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que sacrificar una de las partes o varias partes solo para ser mamá? ¿No? Entonces, creo que hay mucho trabajo también en el contexto cultural, que por suerte creo que se está moviendo bastante, pero claro, eso hasta que llega y se internaliza se tarda. Entonces, lo mismo que decíamos antes de hasta qué punto sirve ir machacándome todos los días y cuando hago una cosa estar pensando en la que no estoy haciendo, intentar lo mismo, parar ese pensamiento y decir estoy en el aquí y en el ahora. Si estoy con mis niños, pues voy a apartar el tema trabajo porque no me voy a poner ahora probablemente. Y si estoy trabajando, apartar el tema niños y decir, seguramente están bien atendidos, seguramente el papá o un familiar o quien sea, o en la guardería mismo, que están muy bien. Y yo me voy a dedicar a esto, lo mismo, pero porque para mí, igual que mi faceta de madre es importante, mi faceta de emprendedora, ¿no? O de este proyecto también me llena. Y oye, a Claro, los niños también les sirve tener una mamá que está satisfecha. total. Claro, además Entonces, lo que te mando para esos pensamientos, para estar presente, ¿no? Lo que estás haciendo ujú, y descansar la mente, no estar sí, siempre pensando, ¿no?
esa idea que le das vueltas a un artículo y de repente quieres seguir dándole un enfoque y al final no descansas nunca la mente. Hablas de parar el pensamiento. No sé si hay herramientas, hay técnicas que podamos empezar a trabajar a modo más sencillo hasta que veamos que nos Sí. sobrepasa, ¿no? Y nos haga falta pues, acudir a terapia, algo que podamos poner en práctica para empezar a parar ese pensamiento o estar más presentes. Sí, para estar más presentes se pueden usar los sentidos, porque nosotros siempre estamos con nosotros mismos, no nos podemos despegar. Entonces, si vemos que nos sobrepasa, a lo mejor salir un momentito de la situación en cuestión o después, cuando ya haya pasado a lo mejor la rabieta del niño o lo que sea, y dedicarte unos minutos a decir, usar los sentidos, ¿no? Pues, ¿qué estoy viendo? Y decir, vale, pues me describo un poco mi entorno. ¿Qué oigo? ¿No? ¿Qué escucho? Pues a lo mejor hay un coche que está pasando o si estoy, que me he salido a dar una vuelta, pues escucho a personas hablar o escucho de fondo una música, lo que sea, ¿no? ¿Qué huelo? ¿Vale? Pues a lo mejor el oler a veces no sirve, ¿no? Porque estoy en un contexto bastante neutro, pero yo qué sé, a lo mejor se huele un poco a comida porque he cocinado antes. O un perfume de alguien, ¿no? Si estoy paseando por la calle, mira, huele esto. Luego el tacto también, ¿no? Pues puedo utilizarlo, pues si estoy sentada en una silla, pues tocar a lo mejor en la superficie y decir, vale, pues esto es rugoso, esto es duro, esto está frío, ¿sí? Y así con todos los sentidos y para ir, ¿por qué? Porque entonces me voy a concentrar en eso que veo, en eso que escucho, en eso que siento, ¿sí? O sea, que voy notando el tacto y de repente ya no estoy dándole vueltas a ese email, sino que estoy buscando estímulos, ¿no? Pues, que concuerden con esa estimulación. Entonces ya por un momentito lo he dejado. Entonces ya estoy más presente, que probablemente enseguida, ¿no? Sobre todo al principio, se me vaya la cabeza otra vez, pero se trata de ir entrenando lo mismo. Pues de vez en cuando paro y me busco algo y me doy 2 minutitos para describirme. La respiración también suele ayudar bastante. La respiración, por suerte, también siempre la llevamos con nosotros. Incluso lo podemos combinar y decir, vale, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy notando? Y voy a inspirar profundamente y voy a ver por dónde va el oxígeno, ¿no? Y por dónde sale otra vez el aire que voy expulsando y noto que la tripa se hincha, que el pecho se me hincha. Y cuando voy soltando el aire, pues todo vuelve a su sitio. Fíjate, ¿no? Ya estamos pensando en cómo se siente mi cuerpo. Ya no estoy en esos problemas. Y eso son, nada, cuestión de 2, 3 minutitos y ya podemos tener un poco otra base y muchas veces se acompaña de relajación. No es el objetivo realmente es desviar un poco la atención, pero al desviar la atención muchas veces lo que consigo es relajarme, bajar un poco esa activación que tengo. Claro, y al bajar esa activación, ¿no? También ayudamos a que esas preocupaciones no las traslademos a toda la familia, ¿no? Si voy consiguiendo parar, ¿sí? Entonces yo misma voy a estar un poquito más tranquila porque entre medias voy a conseguir distanciarme. No estoy fusionada con ese problema, sino que me voy a distanciar un poquito. Y eso también se va a trasladar probablemente, a lo mejor no directamente el primer día, ¿no? Porque estoy muy acelerada todavía, pero si lo voy entrenando y yo me voy distanciando, a lo mejor no voy a la pareja o no voy a la amiga de turno a contarle todos mis dramas, sino que voy a conseguir decir, pues me voy a distanciar. Y a lo mejor lo que me viene bien es precisamente no hablar de esto, sino interesarme por cómo le ha ido el día a mi pareja o a mi amiga o a quien sea. Ya. Cuéntame tú, quiero pensar en otras cosas, quiero tener otro contenido. Porque si le doy 24 horas al día vueltas a lo mismo, lo que decías, no descanso y además la mente creativa ya ahí se bloquea porque necesitamos parar, necesitamos oxígeno. Claro, al final, eso que comentas de los sentidos, al final es como, no sé si es como buscar anclajes, ¿no? Algo que Sí, nos haga estar aquí, nos agarrarnos a algo que nos diga, no, esto es está en el presente, está tu pensamiento, ¿no? Esto es lo que está aquí ahora, ¿no? sí. Baja a la tierra, ¿no? Por así decirlo. Sí, porque estamos mucho en el futuro de todo lo que nos viene todavía, lo que tengo que hacer y todas las tareas pendientes y todo lo que todavía no sé hacer y madre mía.
o estamos mucho en el pasado, ¿no? Madre mía, si es que ayer en esa entrevista, ¿por qué dije esta frase? ¿Y por qué no tal? Y ese email que mandé, ay, ¿qué van a pensar? Pero se nos olvida que cuando estoy, por seguir con el ejemplo, si estoy con mis niños, estoy con mis niños. No estoy ni trabajando, ni me han echado, ni nada. O sea, estoy ahí. O si estoy cocinando, o si me estoy pegando una ducha. Pues notar el agua. Es decir, en nuestro día a día podemos tener un montón de situaciones en las que podemos estar presentes, pero es que hacemos las cosas de pasada. Nos complicamos a veces, ¿no? Por lo que Sí. decíamos al principio del todo, ¿no? Esa voz es que estamos todo el tiempo escuchando y que tenemos que intentar aprender a pararlas. Pues imagino que todo esto desembocará muchas veces en ansiedad. Ujú. No sé si además al estar fuera de tu casa, cuando emprendes lejos de tu familia, que por ejemplo no tienes a esos abuelos, ¿no? Con que dejar a los Ujú, ujú. niños, no sé si hay una ansiedad extra, por así decirlo, por vivir fuera. Tú que lo notas ahí con pacientes que están viviendo y trabajando, ¿no? Fuera de su país de origen, ¿será? Sí. A ver, lo que pasa es que, claro, yo las personas a las que trato ya vienen porque de por sí notan que han tenido problemas. Por tanto, claro, la muestra que yo tengo es normalmente la que está ansiosa, la que tiene estrés, ¿no? O sea, No. me puedo imaginar que también hay familias que, aunque vivan fuera, pues se apañan más o menos bien, ¿no? Ujú. Pues por lo que sea. Pero es verdad que sí, que los papás y mamás que vienen a consulta, porque yo estoy especializada en expatriados, por tanto, estamos todos fuera de casa, digamos. Y ahí sí, muchos me lo dicen, que cuando van a su país, pues yo que sé, a España o van a México o se van a Perú, que es donde tienen a la familia, y dicen que notan una diferencia brutal. Pues porque puedes dar a tu niño un momentito a la abuela o al primo o a quien sea y salir un par de horitas o un ratito, da igual el tiempo, ¿no? Y sí, yo por lo que he ido oyendo, lo echan muchísimo en falta y les genera mucha ansiedad. Muchas veces vienen muy al límite porque dicen, si es que lo hago todo, o sea, pero es que me ocupo yo todo el rato de los niños y me falta un poco que alguien venga un ratito, me eche una mano y yo descanse un poco, porque es una carga mental al final, ¿no? Los niños están ahí 24 horas al día. Entonces sí, por lo que yo he ido viendo, sí. Y muchas familias, de hecho, se plantean luego regresar precisamente porque dicen, o sea, todas las ventajas económicas del mundo, pero a lo mejor si me vuelvo voy a estar más acompañado y más tranquilo. O sea, eso ha sido muchas veces incluso causa para, por lo menos plantearse, ¿no? No siempre todas lo hacen, pero sí vienen ideas de, pues a lo mejor si me vuelvo, pues a lo mejor tenía sentido estar viviendo fuera hasta el momento de tener niños y luego de repente cambian las prioridades o vemos que cambia un poco el día a día. Y oye, totalmente legítimo, ¿no? Al final se trata de nosotros estar bien y que los niños estén bien y no porque en su día tome una decisión de vivir fuera, la tengo que seguir manteniendo sí o sí. Lo mismo, sigue teniendo sentido. Sigo teniendo un para qué y tiene sentido para mí seguir viviendo fuera con lo que implica. O a lo mejor ya no. Y de hecho lo mismo con el emprender, ¿no? Si yo veo que me he metido y estoy ya un poco dentro y lo mismo, veo que pues, a lo mejor cuando pasa el tiempo y no me termina de convencer o no me termina de compensar, pues lo mismo, soy libre de tomar una decisión. Comentabas que muchos pacientes te llegan al límite, ¿no? Con esa ansiedad. Ujú. ¿En qué momento, no sé si podemos notar señales en nuestro cuerpo, en nuestro día a día, debemos pedir ayuda, ¿no? Y para no llegar igual tan al límite, ¿no? Y que también sea más fácil, por lo tanto, pues salir Mm. de ese bucle, ¿no? No sé si hay señales que podemos ver. A ver, lo que pasa es justo eso, ¿no? Que mucha gente viene pues cuando ya son señales muy obvias, pues fatiga, no se pueden concentrar, no duermen, pues porque se despiertan mucho por la noche y están súper tensos y repasando todo, ¿no? O sea, esas rumiaciones, ¿no? Ese dar vueltas, por ejemplo, que dicen que no descansan, el notar que no disfrutan, ¿no? Que ya hacen las cosas un poco como robots. Bueno, pues preparo comidas, me voy a tal, ahora te hago esto, ahora hago lo otro, y ya que se ve que han perdido un poco esa parte de disfrute, ¿no? Esas son las señales muy claras. Y yo creo que ahí, o sea, como tarde ahí sería bueno decir, pues por lo menos voy a hablar con alguien, voy a ver qué está pasando aquí, ¿no? Y hombre, idealmente ya antes.
Idealmente, si ya voy viendo que esto empieza o que de alguna manera algo me está generando un poco de insatisfacción, que no estoy del todo bien o empiezo a pensar cosas a lo mejor que nunca había pensado. Tengo un cliente, por ejemplo, con niños también, que dice que él era súper tranquilo y que de repente empezó a saltar y para él vino bastante tarde, hay que decir, ¿no? Pero que él dice que una de las señales que detectó al inicio fue, ostras, es que estoy saltando, pero si yo no me conozco así, ¿no? Ese yo no me conozco así o normalmente yo no hago esto así, eso ya puede ser una pequeña pista para por lo menos estar atentos, ¿no? Y ver esto cómo va evolucionando. Y a lo mejor no esperar hasta que no pueda más, sino ya antes hablar con eso, pues con un terapeuta y decir, oye, mira, es que me está pasando esto y de repente estoy saltando, de repente estoy haciendo cosas o pensando cosas o sintiendo cosas que no estoy acostumbrado. Pues a lo mejor ahí ya decir, anda, pero es que mira todo lo que tienes, ¿no? A tu alrededor o esto y esto está faltando. Pues vamos a ver cómo podemos intervenir. Y mucho más fácil, lógicamente, cuando es antes. Pero nos sigue costando aún, ¿no? O no sé si es por desconocimiento o nos sigue costando pedir ayuda. Creo que sigue costando mucho y ya no solo por el tabú en sí, que también. O sea, hay mucha gente, muchos clientes, por ejemplo, que dicen que no, sus familiares o incluso su pareja con la que conviven no saben que están yendo a terapia. Es decir, todavía se esconde a veces. Pero es que también tiene que ver un poco con el ego, ¿no? El decir, si voy allí es porque no puedo. O si tengo que llamar a alguien, ya solo la frase, ¿no? Para que me ayude, para que me diga. Ya parece como que estamos diciendo, pues que no es suficiente, ¿no? Y entonces nos cuesta aceptar el decir, pero es que yo merezco estar bien. Yo merezco y si no puedo solo, pues qué bien que haya gente que se dedique a esto en realidad, ¿no? Pero sí sigue costando mucho. Y has comentado hace un momentito eso del tengo que, ¿no? Eso de tengo que hacer esto. Nos cuesta ponernos límites. Y es decir, tengo que decir a todo que sí, por ejemplo, cuando estoy empezando, Sí, porque estoy empezando. Tengo que aceptar todas las condiciones que me ponga un cliente, tengo que, y no sí, ponemos límites. totalmente, porque lo mismo que decíamos, ¿no? Con esas ideas preconcebidas sobre el emprendimiento, pues alguien que emprende o tiene su propio negocio nunca más puede estar malito y darse unos días de baja, no puede descansar y no puede decir que no a clientes. Yo creo que eso es algo también como muy, muy establecido, que se piensa que es así. Y no, por favor, o sea, tenemos que aprender a decir que no. Y lo que pasa es que depende del negocio que tengamos, pues muchas veces decimos, venga, va, pues un cliente más, ¿no? O venga, va, pues un ratito más al día, total, tengo todo el resto del día. Sí, pero es que a poquitos, y resulta que a lo mejor nos habíamos establecido una regla de X horas y el resto lo dedico a otro tipo de cosas. Ese es un poco el riesgo otra vez o la diferencia con si estamos contratados. Porque si estamos contratados nos van a decir, este es tu horario, y todo esto y esto y esto lo tienes que conseguir, pero en este horario. Ya. Y cuando somos nosotros nuestro propio jefe, pues sí, a lo mejor nos damos vacaciones un día pues porque sí, pero también ahora le vamos a decir, venga, pues una hora más, un cliente más, una sesión más, una web más, ¿no? En el caso de los copies. O un cliente más que va a pedir, total, son un par de emails que me cuesta, ¿no? Y reducimos un poco con ese diálogo, tampoco es tanto esfuerzo, no te pongas así. Ya. Nos tratamos otra vez pues como si no tuviera valor lo que estamos haciendo y no, necesitamos descansar pues igual que otra persona. ¿Y cómo ponemos límites? ¿Cómo aprendemos a poner límites y a decir que no? Es que muchas veces lo que pasa es que queremos poner límites cuando nos encontramos mal y decimos, no, esto tiene que cambiar, pero luego cuando empieza a mejorar la cosa ya decimos, va, esto es un poco como las dietas, ¿no? En el fondo no era tan grave que me sobren kilos o en realidad yo me he dicho que quería dejar de fumar, pero bueno, a mí la tos esta ya se me ha ido, ¿no? Entonces, intentar acordarse de los límites que a lo mejor pusimos en un momento que decíamos, lo estoy notando, ya está la salud, no descanso, y prometernos, ¿no? Hacer una especie de contrato con nosotros mismos y decir en las buenas y en las malas. No solo límites cuando estoy ya que no puedo más, sino también cuando estoy bien. ¿Por qué? Porque esto es una carrera de fondo.
Y si me cuido ahora y estoy bien, pero me sigo cuidando incluso cuando estoy bien, voy a tener muchas ventajas. No hay que cuidarse solo cuando estamos mal, hay que cuidarse siempre. O sea, Pero esa idea del contrato con uno mismo, creo que voy a redactarme un contrato. en el Porque a fondo, veces oye, es verdad. pues igual que cuando empiezas en algún sitio y te hacen firmar pues, estas son las condiciones y de tal a tal hora y con esta remuneración, etcétera, etcétera, pues ¿por qué no hacerlo con nosotros mismos, no? Qué bien. Sí, porque a veces yo creo que si te ves cómo te tratas, ¿no? Lo que decimos que somos nuestro peor jefe, Sí, igual eso mismo lo ves que se lo hacen a una compañera y estarías diciendo, pero sí, mira qué jefa más tirana, cómo tiene tantas horas trabajando allí, que tenga, ¿no? Y tú misma al final te lo haces contigo misma. sí, sí. Igual Porque con un tenemos contrato. tanto control que no sabemos manejarlo bien. Porque en realidad yo podría decir, se acabó hasta aquí y no vuelvo a abrir el ordenador, pero lo abro. Porque Claro, me da la sensación de, pero ahí de nuevo investigar, ¿por qué? Porque no estoy llegando, porque tengo miedo de que se vaya a derrumbar. claro, es lidiar con todo lo que comentábamos antes, ¿no? Con Sí, las horas extras que las ligamos a ese miedo, esa incertidumbre, porque si no lo hago ahora, igual luego no tengo clientes más adelante. sí, Esforzarme más para que no, al principio, ¿no? Para que no me descubran de que soy una sí. impostora. Y al final el contrato pues lo haces, pero no, no lo cumples. Y detectar un poco si estoy siendo realista, porque con el cliente que te contaba antes, me contaba un día que el niño había tenido una rabieta y que eso le había costado como 20 o 30 minutos Ujú. y que ya estaba estresadísimo porque veía que el resto del día no iba a funcionar. Y entonces estuvimos comentando, o yo le intenté reflejar, que si tu negocio se derrumba porque tu niño tiene una rabieta, entonces hay algo que no está funcionando. O sea, no puede ser que vayas tan al límite o tan una cosa atrás de la otra que no tengas ni media hora de margen. Ahí de nuevo replantearnos, pues no intentar que el niño no tenga rabietas, que bueno, que también en algún momento, pero replantearte la estrategia, qué estoy haciendo y cómo estoy ajustando. Y eso Mm, probablemente, y de hecho así estaba el hombre, no llegaba ya, si es que estaba que no podía más, porque no había tiempo para nada. Entonces cuesta, pues claro que cuesta decir tengo que cambiar ciertas cosas, porque ya me he acostumbrado y pensaba que era lo que había que hacer, pero si me está pasando factura, probablemente no sea bueno. claro, y que a veces cuesta también pues verlo nosotros mismos, ¿no? El vernos en el espejo y ver que estamos Ujú. cometiendo todo ese tipo de actitudes pues, que no nos gustan y que pues, a veces yo creo que cuesta también afrontar la terapia, ¿no? Y seguir en terapia porque estamos viendo cosas que no nos gustan. Es como decir, Sí, bueno, este poquito lo empiezo, pero ya la dejo porque ya me está costando, me está doliendo y con esto ya poco ya me apaño yo. Pero sí. claro, no llegas a superar, ¿no? Al interior del todo, con lo cual no acabas. Mm. Y lo mismo, una hora de terapia es una hora menos que puedo trabajar. O sea, es que hay gente que está pensando así y eso es lo que no puede ser. O sea, el que no tenga yo espacio como persona, es que a la larga no puede salir bien, porque eso lo hacemos durante un tiempo. Y probablemente vayamos funcionando un poco como máquinas y nos decimos, venga, que sí, que esto es el inicio y demás. Pero es que los inicios a veces se hacen muy largos. Y ahí tenemos que ver un sistema pues, un poco más coherente, ¿no? O que sea más a largo plazo Y para querer no, más, ¿no? También. para no caer en depresión y para no caer en una fase en la que ya es que directamente ni siquiera puedo trabajar. Entonces, si esto va a ser a largo plazo, más me vale cuidarme ahora a ratitos, porque va a tener mucho mayor efecto que hacer todo a la carrera y luego tener que hacer un parón de, pues oye, a las malas varios meses, porque es que no puedo más, estoy agotado. Claro, eso tampoco, igual, tampoco te lo cuentan, ¿no? Cuando lo que decíamos idea romántica de emprender, pero es que igual pasas de un extremo a lo que decimos, incluso acabar en depresión, ¿no? Y Sí, sí, sentirte sí. mal, porque aparte de cómo te encuentras, pues porque has fracasado y todo el otro tipo de Sí, sentimientos negativos. sí, sí, que hay gente que se machaca incluso estando mal. Ahí sí, claro, es que lo he hecho mal. Y, ahí hay diálogos internos muy, muy potentes, sí, sí. Así que hemos de intentar pues, darle la importancia que tiene, ¿no? Y cuidarnos también mentalmente pues, Sí. para estar bien, no solo por emprender, sino por estar bien, ¿no? Y En general, eso es. Pero con cualquier decisión de vida que tomemos, estamos hablando de emprender, pero oye, igual que he decidido tener hijos, o igual que he decidido, yo qué sé, dedicarme
a la jardinería en mi tiempo libre, yo qué sé. O sea, estar bien da igual lo que hagamos, eso es. Qué bien. Pues ya para acabar, Marina, si puedes compartir, no sé, algún mantra que tengas, alguna frase inspiradora tuya, de algún libro, me da igual. Algo que a ti te sirva y que crees que puede servir a otros en su día a día. Respecto a emprender, entiendo, ¿no? Una Sí. reflexión. Mm, o sea, por un lado, yo creo que mucha gente piensa que lo de emprender no es para ellos, que son otros los que tienen que emprender y demás. Y yo estoy segura, vamos, yo lo he comprobado por mí misma, que un emprendedor se hace. O sea, vas aprendiendo. Yo hace unos años me dicen que voy a tener mi propio negocio y digo, anda ya. O sea, no soy el tipo de persona, Ya. no es que no me lo creía ni yo, pero fíjate, a lo largo de los años, poquito a poco, y aquí estoy. No me he dado ni cuenta y aquí estoy. Entonces yo creo que es eso, ¿no? Que no hay que ser de una determinada manera para emprender, sino que sí, que no hace falta tener ciertas características o ser muy hablador, ¿no? O ser muy extrovertido, porque me tiene que encantar la cámara, no, es que lo puedo aprender, ¿no? Entonces diría eso. Y, y creo que otra frase también a lo mejor, ¿no? En relación a que eso, que nadie te asegura el éxito muchas veces, ¿no? Y nos meten miedo con esto de emprender. Yo te diría, pero bueno, tampoco nos aseguran el fracaso. Así que, pues oye, a tirar para adelante y a tomar decisiones. Bien. Pues muchas gracias, Marina, por tu generosidad. A ti por contar conmigo y oye, me alegra formar parte de este proyecto. Pues nada, muchas gracias y nada, nos vemos en el siguiente vídeo de Toca la Fibra. Chao. Hasta luego.